Bienvenidos a mi canal de YouTube, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión vamos a hablar de la elección de la reforma judicial. El año que entra, como todo el mundo sabe, tendremos en el primer domingo de junio elecciones para, elegir por primera vez, por voto popular, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros e incluso algunos funcionarios de lo que va a ser un tribunal ahí disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Esto independientemente de todo lo que tendríamos que elegir cuando los procesos de renovación que implica esta reforma constitucional alcancen a las distintas entidades, a los poderes judiciales de distintas entidades. Me da mucho gusto saludar, está con nosotros hoy Mauricio Merino, es investigador, profesor de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral, tiene una larga carrera, muchos libros. Mauricio, bienvenido, por supuesto, aquí en mi canal de YouTube. El otro día estaba en una conferencia, ¿por qué no empiezo así, Mauricio? El otro día estaba en una conferencia, había unas 100 personas y les dije, a ver, alguno de ustedes dígame si se sabe el número de su distrito electoral federal. Yo sé que en Jalisco hay 20 distritos, ni siquiera sé cuál sería el mío, hace muchos años que no vivo allá, pero no sé el mío en la Ciudad de México. Pero ni siquiera tenemos esa cultura, ¿estarías de acuerdo? No sabemos o poca gente será la que realmente sepa cuál es su distrito electoral federal o local, ¿es correcto? Entre las muchas cosas que es correctísimo, por supuesto, entre las muchas cosas que ha pasado en la FIL 2024, mi querido Salvador, hubo una a la que asistí, que fue el aniversario del natalicio de Giovanni Sartori. Uh-huh. Sí. Y fue interesante el debate sobre la obra de este politólogo italiano. Centenario, ¿no? Centenario. Centenario, justo. Exacto. Nació hace 100 años, murió hace 8 años, ya grande. Y produjo mucho. Bueno, entre las cosas que Sartori nos enseñó fue que hay que respetar la palabra elección. Decía Sartori, nunca debemos aceptar la etimología simple de la palabra democracia, demos kratos, porque demos, que significa pueblo, en realidad implica una realidad muy compleja. El pueblo no es uno, no es único, no es homogéneo, sino que es la comunión, ¿no? De muchas personas con muchos intereses diversos, con muchas circunstancias diversas, con muchos orígenes, clases sociales, ingresos, suma y sigue. Mientras que el kratos, el poder, pues supone no solamente quien tiene el poder y los demás obedecen, sino una organización de la vida en común. Bueno, yo respeto esa apreciación de Sartori. Cuando te oigo decir que vamos a elegir, digo, no, tenemos que ser respetuosos. Se elige de la palabra, del verbo. Se elige cuando tienes información suficiente sobre las opciones que ponen enfrente de ti. No vamos a tener información suficiente el 1 de junio, va a ser prácticamente imposible. Se elige cuando tienes además un sistema electoral que es propicio para el ejercicio libre de tu voto, entre candidaturas, partidos, programas. En este caso no hay partidos, ni hay programas. Acá lo que vas a tener es una larga lista de personas que no conocemos, o algunas sí conoceremos, pero muy pocas, que ya están en campaña, por cierto, para ser ministras, en particular de la Corte. Pero en general, todo este enorme caudal de personas que van a aparecer en las boletas, querido Salvador, habrán sido previamente seleccionadas por 15 personas, 15. Por 3 comités. Que son el 5 del Ejecutivo, 5 del Legislativo, 5 del Judicial. Los comités, como ya sabemos, fueron integrados para el caso del Ejecutivo y del Legislativo por personas completamente afines al gobierno de México y a su partido. Entonces, de esas 15, no millones de electores, 15 que van a decidir quién entra a las boletas. 10 son proclives al gobierno, ¿ok? Y además van a aparecer en las boletas, cuando aparezcan, los nombres de las personas que después de la previa selección de estos 15 van a ser insaculadas, así en una urna, o vete a saber cómo, no han dicho, y entonces van a salir las que aparecen en la boleta. En la boleta va a decir, estos son propuestos por el Ejecutivo, estos son propuestas del Legislativo y estas son propuestas del Judicial. Esa sí es la información que va a tener la persona que vaya a la urna.
estos los propuso la gente de Sheinbaum, estos los propuso la gente de Monreal y de Noroña, y estos los propuso Piña. Pues sí, porque así va a ser la Corte. Te voy a detener ahí. Perfecto. Entonces, con toda esta inducción que has hecho de un cuestionamiento de qué verbo tendríamos que utilizar para ser precisos sobre lo que viviremos, y luego lo que hemos ido viendo de dos comités con personas totalmente afines, claramente afines, y un comité más afín a la composición actual mayoritaria de la Corte, para cada cargo, es que hay que repetirlo, para cada cargo no es que vayamos a tener 3 personas para cada cargo, porque dirías, no. El comité del Poder Ejecutivo tiene un candidato por cada 9 ministros que va a haber ahora, ministros, entonces tiene 9 y 9 son 27, entonces ya tenemos ahí 27 y dirías, hombre, Mauricio, no es tan difícil entre 27 hacernos una idea de quiénes son. Y luego vienen, por supuesto, ¿qué viene luego? Porque son 5, creo que de hecho son 5. El Poder Judicial es el gran desconocido y ahora sí que va a ser un nice to meet you bien escabroso, porque vamos a conocer de repente que el Poder Judicial, ya decía yo, hay 300 distritos federales. Más o menos tenemos eso en la cabeza, de que el país se divide entre 300 distritos federales, otros 200 diputados entran por la vía plurinominal, pero acá no tenemos ni idea de cómo está dividido el país en circuitos, en cómo son los jueces. No, yo estoy contigo, es verdad lo que dices. Sí, muy pocas personas sabemos en qué distrito electoral votamos. Pero muchas menos personas saben qué hace una juez de distrito o qué hace una magistrada de circuito o qué hace una magistrada del Tribunal Electoral o qué hace realmente una ministra. La verdad ya de entrada partimos de la ignorancia, querido Salvador. Y luego, como bien dices, van a aparecer 3 candidaturas por cada cargo, ¿no? 5 creo que es el caso de la Suprema Corte de Justicia, para sumar 15. Y lo único que vas a saber es que en realidad esas personas, insisto, fueron preseleccionadas, o sea, hubo una votación previa. El otro día me recordaban que así es en Cuba. En Cuba el partido único siempre llama a elecciones, pero lo hace a partir de las candidaturas que aprueba el partido único antes. Entonces ya llegan las candidaturas a la boleta y ya el pueblo cubano se pronuncia por este o aquel preseleccionado por un grupo específico. Algo así está pasando. Bueno, ahora ya estamos hablando. Sí, por otro lado vas a tener 60 días, Salvador, de campaña para conocer a esas personas. ¿Cómo está la pirámide, Mauricio? Ahorita decías, ¿son 5 por cada uno de los 9 espacios para ministros o ministros? Sí, son más. Y luego tienes menos candidaturas para el resto de los cargos, 3. Entonces, sí, pero por poder público, ejecutivo, legislativo, judicial. De manera que al final vas a tener que llegar a una casilla a votar por ministros, ministras, magistrados, a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces, dije de circuito y jueces de distrito. Es decir, es un montón de gente que se supone que tú vas a conocer en 60 días, que además no pueden usar dinero ni público ni privado, no pueden tener apoyo de ningún partido político, ni a favor ni en contra, por cierto, y el INE con muy pocos recursos, porque además están recortándole el dinero que pidió el INE, pidió 13,000 millones de pesos, cuesta mucho organizar este capricho político. Bueno, no le van a dar los 13,000 millones, le van a dar menos, pero va a ser un montón de dinero, de todas maneras. ¿Cuánto te gusta? 8,000, 9,000 millones de pesos. Bueno, todo esto, querido Salvador, en 60 días el INE va a organizar debates entre todas esas personas. Híjole, para hablar de cuestiones judiciales. No es una elección, se llama legitimación de una decisión política. Es un proceso de legitimación de una decisión política. No es, elegir es otra cosa. Cuando te presentan opciones,
cuando deliberas, cuando tienes plena información, cuando tienes plena libertad para pensar tu voto, cuando tienes un sistema electoral que te garantiza que el voto será respetado y cuando evidentemente ese resultado a su vez corresponde con la voluntad popular. Esto que nos enseñaba Sartori, por eso empecé por ahí. Esto no es una elección, esto es una legitimación política. Te faltó decir una cosa solo para terminar de enredarlo más. Si tan solo fuera por la Suprema Corte, si tan solo fuéramos las y los mexicanos que tenemos edad de votar a una cita en las urnas con 9 espacios, hay que decir que tienen que ser 9 espacios también con equidad de género, y qué bueno que haya esa cláusula. Sí. Pero el asunto es cuando tienes que votar para esos 9 espacios, porque tú y yo, cualquier ciudadano va a votar por los 9 ministros, Mauricio, o vamos a elegir un ministro, ¿cómo? No, a 9, y vas a elegir a todo el Tribunal de Justicia Disciplinaria, uno nuevo. O sea, yo llego y tengo que hacer una lista que por cierto, de 5 y 4, 5 mujeres y 4 que son mi Suprema Corte de Justicia. Sí, no, van a aparecer en boletas separadas, vas a tener 9 boletas. O sea, vas a elegir una por una, sí, para evitar eso que estás diciendo. Va a haber una boleta por cada cargo disponible. Entonces va a haber 9 boletas para Suprema Corte, pero en esas boletas tengo que elegir 5 de mujeres y 4 de hombres. Y debo decir, ¿cuántas mujeres llevo? Llevo 5. Ah, ok, perfecto. No, va a haber boletas de puras mujeres y boletas de puros hombres. El elector no va a tener que hacer esa selección por género, ya vendrá en la boleta. Entonces te van a dar, esta es la boleta de todas las mujeres que fueron preseleccionadas y que además del grupito de 10 que preseleccionaron, meten a la urna y salen 3, ¿no? Así. Eso es lo que, entonces van a ser puras mujeres, 5 boletas y 4 boletas de puros hombres. Tengo 9 boletas, 5 de mujeres, 4 de hombres, y ya acabé eso. Sí. ¿Y luego qué sigue? ¿Cuántos magistrados o magistradas voy a elegir? Bueno, 1000, son 1000, y no lo tengo aquí a la vista. Son 800 y tantos cargos los que van a ser llenados. No, los federales. Los federales, sí, los federales. No, es que además vienen los estatales. Entonces vas a acabar votando por un montón de gente bajo el mismo principio. ¿Van a ser concurrentes estatales? Sí, es el 1 de junio, claro. Espérame, porque ¿todavía está discusión eso o ya, dependiendo, porque hay entidades que pueden patearlo, perdón el verbo coloquial, pueden patearlo hasta 2027? Sí, todavía está a discusión eso y tienes toda la razón, falta por definir casi todo para esta elección. Por cierto, el INE está metido en un enredo en este momento porque pues, hay un montón de detalles que tienen que resolverse y la Constitución, esta reforma constitucional hecha muy al vapor, le cedió al INE una serie de decisiones que debía haber tomado el Poder Legislativo y otras se las reservó el Poder Legislativo. Entonces estamos, digamos, inventando un procedimiento sobre la marcha. No te contesto con absoluta precisión, porque no existe la precisión, ¿no? Porque, o sea, todavía no están definidos un montón de detalles de cómo van a ser las boletas exactamente, cómo van a organizar las casillas exactamente. Nada de eso está hoy claramente definido y se está peleando incluso por definirlo en función del presupuesto, Salvador. Claro. Déjame subrayar eso que acabas de decir, Mauricio. En un periodo, en un proceso convencional de elección federal, diputados cada 3 años, presidenciales y concurrentes cada 6, en diciembre, o sea, siempre decía nuestra querida María de las Heras que el viejo sistema había hecho las elecciones en verano para que la mitad del país estuviera bajo la lluvia y la otra mitad en sequía, entonces que nadie fuera a votar, porque el PRI no quería que nadie votara. Pero por eso más o menos es convencional para nosotros que siempre votamos en junio, en julio, en agosto, siempre son ahí cuando han caído nuestras elecciones, ¿no? En diciembre, o sea, como estamos ahorita, ya sabríamos muchísimo de esto que acabas de decir, ya estaría capacitándose mucha gente, ya estaría reclutada muchos de los que van a montar, ¿cierto? Es decir, un proceso electoral de estos de presidenciales o de Cámara de Diputados Federal
en diciembre ya tienen muchos elementos operativos de certidumbre sobre el campo. Sí, Ya están sí. buscando a los ciudadanos corrígeme, ya están buscando a los ciudadanos que van a ser invitados a ser funcionarios de casilla. Diciembre ya es un mes muy adentro en la elección, ¿cierto? El proceso electoral empieza efectivamente 3 meses antes de que concluya el año anterior, querido Salvador, y entonces ya hay un plan de trabajo, ya efectivamente hay una línea de tiempo con todos los detalles, que son miles, miles, los que se tienen que cuidar para llegar a la elección con éxito. Ya hay claridad sobre cómo será la organización de las rutas, de los distritos. Para diciembre ya están seleccionados consejeras y consejeros distritales, consejeras y consejeros locales, quienes a su vez O sea, van a... ahorita Sí, ya deberían estar. sí, sí, Y todo ahorita eso. estamos muy lejos de estar. Y te repito, en este momento no sabemos ni cuánto van a costar. Pues Claro. ya con eso terminé. Sí, sí, no han empatado entre el Poder No, Ejecutivo. lo único que sabemos es que los comités ya están funcionando y que en enero van a hacer un informe, digamos, sobre a quién seleccionaron, de todas Claro. las personas que se inscribieron. Además que escribieron muy raro, ¿viste? Bueno, Yo lo vi en la prensa, no, rarísimo, no había nadie, de repente había muchos. bueno, hasta abrieron un correo electrónico en el Poder Legislativo para que subieras ahí tus cosas, digamos, por si fuera. Déjame hacerte dos preguntas para concluir. En lo que sabemos hoy, tú le has dedicado mucho tiempo incluso leyendo lo que es la reforma judicial, diciendo, ok, esto dice, tratando de trasladarlo a la realidad, pues no le encuentras cuadratura, ya no digamos lógica o democrática, sino operativa, ¿no? Déjame preguntarte Así esto. es. Dijiste hace rato, los candidatos no pueden gastar dinero. Me voy a abrir un poco. No existe una actividad humana donde no implique el dinero, ni el amor, para ser muy concretos. Es decir, ¿cómo puedes hacer una campaña sin gastar dinero privado o público? O sea, Pues no sé, la idea era como romántica, ¿no? El INE organiza debates y entonces las y los candidatos se presentan y debaten y la gente se conecta a los medios para seguir esos debates. Pues sí, ¿no? Yo tampoco sé. Lo que sí sé es que quienes tienen mayor poder y más medios, pues ya están en campaña. Ya viste a Yasmín Esquivel, ¿no? sí. Aparece por todos los medios ya en plan campaña, ¿no? No, Dirá que no, pero pues es campaña. y además evidentemente tiene un posicionamiento mediático, para bien o para mal, que cuando tú la veas en la lista, si eres un ciudadano medio, dices, esta me suena, frente a otros nombres que posiblemente no te va a sonar de nada, y pueden ser muy buenas abogadas, o pueden ser, no sabemos qué. Mauricio, hay una manera, sería mi última pregunta nomás para no dejarte dormir, hay una manera en que esto salga razonablemente bien en términos operativos, ya no digamos en términos democráticos, en términos operativos. Vuelvo a la carga. Depende de la posición en la que estés, querido Salvador. Entiendo que tú has adoptado el verbo elegir, al que yo me niego, invocando a Sartori. Conste, no lo digo caprichosamente. Sartori y toda la ciencia política seria que está detrás del análisis de procesos electorales. Yo uso la palabra legitimar, el verbo legitimar. Si lo ves desde el plano del régimen de partido hegemónico, sí les va a salir bien. Aunque voten muy poquitos, dirán que pues, es la voluntad del pueblo, que el nuevo Poder Judicial, la mitad del nuevo Poder Judicial en lo que hace a jueces, magistrados, y la totalidad de la Corte, la totalidad del Tribunal de Disciplina Judicial y las vacantes del electoral, van a decir, pues sí, se eligió por el pueblo, aunque hayan sido poquitos y haya sido todo raro. La legitimación, mucho me temo, querido Salvador, la van a obtener, porque además está acompañada de las palabras, de la propaganda, de esta idea que hemos visto en este régimen que ya lleva más de 6 años, evolucionar, negando la evidencia para poner por delante la ideología del propio régimen. Pues sí les va a salir bien a ellos operativamente, pues que insisto, no es una elección, es otra cosa. No hay manera de que esto, ya no puede salir bien, pues. No existe ninguna posibilidad de que salga bien cuando la gente no tendrá noticia.
de por quién y por qué está votando. Claro. El escalofrío que me hiciste sentir cuando dijiste, el otro día me dijeron que algo así ocurre en Cuba, Sí, es decir, así donde es. sabemos que desde el 59 no hay democracia, evidentemente, donde Así sabemos es. que es un régimen Así es. donde perdón, lo voy a poner en estos términos, el PRI que conocimos en sus peores tiempos nunca llegó a ese extremo, evidentemente, No, ni ese no, porque PRI. buscaba partidos Sí, chiquitos, ¿no? Satélite, para medio legitimar. Era más o menos lo mismo, pero por lo menos tenían un cierto pudor de legitimar con candidatos de oposición y respetaba algunos resultados. No, aquí es directo. Si alguna oposición habría, fíjate qué locura, sería la del Poder Judicial, las listas del Poder Judicial. uf, y todavía falta ver qué proporción tienen, porque no nos podemos, pues no Un podemos ser tercio. ingenuos, pero no podemos ser ingenuos. Así como hay gente que ya está en campaña, ni modo que no descontemos que va a haber una movilización de quienes pueden movilizar hoy más efectivamente que otros, ¿no? Absolutamente, de eso se trata. Por eso insisto, como elección me resulta imposible reconocer este asunto. ¿Qué Como ver? legitimación va a salir bien. Ya. Entonces la legitimación, no es la elección judicial, sino la legitimación del intento oficial por renovar o por instalar un nuevo poder Sí, judicial. Sería por más. hacer al Poder Judicial afín Ya. al partido hegemónico. De eso se trata. Eso sí lo van a lograr. Vamos a tener un Poder Judicial muy cercano al partido hegemónico. Mauricio, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. Te agradezco mucho que hayas estado en mi canal de YouTube. Te abrazo, querido Salvador. Cuídate mucho. Seguimos hablando. Gracias, Mauricio. Ustedes compartan, suscríbanse, comenten. Aquí estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta la próxima.